Del amor y otros demonios de Gabriel García Márquez. Vamos con el capítulo 3. El convento de Santa Clara era un edificio cuadrado frente al mar, con 3 pisos de numerosas ventanas iguales y una galería de arcos de medio punto alrededor de un jardín agreste y sombrío. Había un sendero de piedras que entre matas de plátanos y helechos silvestres, una palmera esbelta que había crecido más alto que las azoteas en busca de la luz, y un árbol colosal de cuyas ramas colgaban bejucos de vainilla y ristas de orquídeas. Debajo del árbol había un estanque de aguas muertas con un marco de hierro oxidado donde hacían maromas de circo las guacamayas cautivas. El edificio estaba dividido por el jardín en 2 bloques distintos. A la derecha estaban los 3 pisos de las enterradas vivas, apenas perturbados por el resuello de la resaca en los acantilados y los rezos y cánticos de las horas canónicas. Este bloque se comunicaba con la capilla por una puerta interior para que las monjas de clausura pudieran entrar en el coro sin pasar por la nave pública y oír misa y cantar detrás de una celosía que les permitía ver sin ser vistas. El precioso artesonado de maderas nobles que se repetía en los cielos de todo el convento había sido construido por un artesano español que le dedicó media vida por el derecho de ser sepultado en una hornacina del altar. Allí estaba apretujado tras las losas de mármol con casi 2 siglos de abadesas y obispos y otras gentes principales. Cuando Sierva María entró en el convento, las monjas de clausura eran 82 españolas, todas con sus servicios, y 36 criollas de las grandes familias del virreinato. Después de hacer sus votos de pobreza, silencio y castidad, el único contacto que tenían con el exterior eran las escasas visitas en un locutorio con celosías de madera por donde pasaba la voz, pero no la luz. Estaban junto a la puerta del torno y el uso era reglamentado y restringido, y siempre en presencia de una escucha. A la izquierda del jardín estaban las escuelas, los talleres de todo, con una población profusa de novicias y maestras de artesanías. Estaba la casa de servicio con una cocina enorme de fogones de leña, un mesón de carnicería y un gran horno de pan. Al fondo había un patio siempre empantanado por las lavazas, donde convivían varias familias de esclavos, y por último estaban los establos, un corral de chivos, la porqueriza, el huerto y las colmenas donde se criaba y se cultivaba cuanto hacía falta para el buen vivir. Al final de todo, lo más lejos posible y dejado de la mano de Dios, había un pabellón solitario que durante 68 años sirvió de cárcel a la Inquisición, y seguía haciéndolo para clarisas descarriadas. Fue en la última celda de ese rincón de olvido donde encerraron a Sierva María, a los 93 días de ser mordida por el perro y sin ningún síntoma de la rabia. La tornera que la había llevado de la mano se encontró al final del corredor con una novicia que iba para las cocinas y le pidió que la llevara con la abadesa. La novicia pensó que no era prudente someter al fragor del servicio a una niña tan lánguida y bien vestida, y la dejó sentada en uno de los bancos de piedra del jardín para recogerla más tarde, pero la olvidó de regreso. 2 novicias que pasaron después se interesaron por sus collares y sus anillos y le preguntaron quién era. Ella no contestó. Le preguntaron si sabía castellano y fue como hablarle a un muerto. «Es sordomuda», dijo la novicia más joven. «O alemana», dijo la otra. La más joven empezó a tratarla como si careciera de los 5 sentidos. Le soltó la trenza que tenía enrollada en el cuello y la midió por cuartas. «¡Casi 4!», dijo convencida de que la niña no la oía. Empezó a desbaratarla, pero Sierva María la intimidó con la mirada. La novicia se la sostuvo y le sacó la lengua. «Tienes los ojos del diablo», le dijo. Le quitó un anillo sin resistencia, pero cuando la otra trató de arrebatarle los collares, se revolvió como una víbora y le dio en la mano un mordisco instantáneo y certero. La novicia corrió a lavarse la sangre. Cuando cantaron la tercia, Sierva María se había levantado una vez para tomar agua en el estanque. Asustada regresó al banco sin beber, pero volvió cuando se dio cuenta de que eran cánticos de monjas. Quitó la nata de hojas podridas con un golpe diestro de la mano y bebió en el cuenco hasta saciarse sin apartar los gusanos. Luego orinó detrás del árbol acuquillada y con un palo listo para defenderse de animales abusivos y hombres ponzoñosos, como se lo enseñó Dominga de Adviento. Poco después pasaron 2 esclavas negras que reconocieron los collares de santería y le hablaron en lengua yoruba. La niña les contestó entusiasmada en la misma lengua. Como nadie sabía por qué estaba allí, las esclavas la llevaron a la cocina tumultuosa, donde fue recibida con alborozo por la servidumbre.
Alguien se fijó entonces en la herida del tobillo y quiso saber qué le había pasado. Me lo hizo madre con un cuchillo, dijo ella. A quienes le preguntaron cómo se llamaba, les dio su nombre de negra, María Mandinga. Recuperó su mundo al instante, ayudó a degollar un chivo que se resistía a morir, le sacó los ojos y le cortó las criadillas, que eran las partes que más le gustaban. Jugó al diablo con los adultos en la cocina y con los niños del patio. Y les ganó a todos. Cantó en yoruba, en congo y en mandinga, y aun los que no entendían la escucharon absortos. Al almuerzo se comió un plato con las criadillas y los ojos del chivo guisados en manteca de cerdo y sazonados con especias ardientes. A esa hora todo el convento sabía ya que la niña estaba allí, menos Josefa Miranda, la abadesa. Era una mujer enjuta y aguerrida, y con una mentalidad estrecha que le venía de familia. Se había formado en Burgos a la sombra del Santo Oficio, pero el don de mando y el rigor de sus prejuicios eran de dentro y de siempre. Tenía 2 vicarias capaces, pero estaban de sobra, porque ella se ocupaba de todo y sin ayuda de nadie. Su rencor contra el episcopado local había empezado casi 100 años antes de su nacimiento. La causa primera, como en los grandes pleitos de la historia, fue una divergencia mínima por asuntos de dinero y jurisdicción entre las clarisas y el obispo franciscano. Ante la transigencia de éste, las monjas obtuvieron el apoyo del gobierno civil y ese fue el principio de una guerra que en algún momento llegó a ser de todos contra todos. Respaldado por otras comunidades, el obispo puso el convento en estado de sitio para rendirlo por hambre y decretó el cessatio divinis, es decir, el cese de todo servicio religioso en la ciudad hasta nueva orden. La población se dividió en pedazos, y las autoridades civiles y religiosas se enfrentaron apoyadas por unos o por otros. Sin embargo, las clarisas seguían vivas y en pie de guerra al cabo de 6 meses de asedio, hasta que se descubrió un túnel secreto por donde las abastecían sus partidarios. Los franciscanos, esta vez con el apoyo de un nuevo gobernador, violaron la clausura de Santa Clara y dispersaron a sus monjas. Se necesitaron 20 años para que se calmaran los ánimos y se restituyera a las clarisas al convento desmantelado, pero al cabo de un siglo Josefa Miranda seguía cocinándose a fuego lento en sus rencores. Los inculcó en sus novicias, los cultivó en sus entrañas más que en su corazón, y encarnó todas las culpas de su origen en el obispo de Cáceres y Virtudes, y en todo el que tuviera algo que ver con él. De modo que su reacción era previsible cuando le avisaron de parte del obispo que el marqués de Casalduero había llevado al convento a su hija de 12 años con síntomas mortales de posesión demoníaca. Solo hizo una pregunta: ¿pero es que existe un tal marqués? La hizo con doble veneno, porque era asunto del obispo y porque siempre negó la legitimidad de los nobles criollos, a los cuales llamaba nobles de gotera. A la hora del almuerzo no había podido encontrar a Sierva María en el convento. La tornera le había dicho a una vicaria que un hombre de luto le entregó al amanecer una niña rubia vestida como una reina, pero no había averiguado nada sobre ella, porque era justo el momento en que los mendigos estaban disputándose la sopa de casabe del domingo de Ramos. Como prueba de su dicho, le entregó el sombrero de cintas de colores. La vicaria se lo mostró a la abadesa cuando estaban buscando a la niña y la abadesa no dudó de quién era. Lo agarró con la punta de los dedos y lo reparó a la distancia del brazo. «Toda una señorita marquesa con un sombrero de maritornes», dijo. «Satanás sabe lo que hace». Había pasado por ahí a las 9 de la mañana camino del locutorio y se había demorado en el jardín discutiendo con los albañiles los precios de una obra de aguas, pero no vio a la niña sentada en el banco de piedra. Tampoco la vieron otras monjas que debieron pasar por allí varias veces. Las 2 novicias que le quitaron el anillo juraron que no la habían visto cuando pasaron por allí después de que cantaron la tercia. La abadesa acababa de hacer la siesta cuando oyó una canción de una sola voz que llenó el ámbito del convento. Tiró del cordón que pendía al lado de su cama y una novicia apareció al instante en la penumbra del cuarto. La abadesa le preguntó quién cantaba con tanto dominio. «La niña», dijo la novicia. Todavía adormilada, la abadesa murmuró: «¡Qué voz tan bella!» y enseguida dio un salto. «¿Cuál niña?» «No sé», le dijo la novicia, «una que tiene el traspatio alborotado desde esta mañana». «¡Santísimo Sacramento!», gritó la abadesa. Saltó de la cama, atravesó el convento a las voladas y llegó hasta el patio de servicio guiándose por la voz. Sierva María cantaba sentada en un banquillo con la cabellera extendida por los suelos en medio de la servidumbre hechizada. Tan pronto como vio a la abadesa dejó de cantar. La abadesa levantó el crucifijo que llevaba colgado del cuello. «Ave María Purísima», dijo. «Sin pecado concebida», dijeron todos. La abadesa blandió el crucifijo como un arma de guerra contra Sierva María. «¡Va de retro!», gritó. Los criados retrocedieron y dejaron a la niña sola en su espacio con la vista fija y en guardia. «¡Engendro de Satanás!», gritó la abadesa. «Te has hecho invisible para confundirnos». No lograron que dijera una palabra. Una novicia quiso llevarla de la mano, pero la abadesa se lo impidió aterrada. «¡No la toques!», gritó, y luego a todos: «¡Nadie la toque!».
Terminaron por llevarla a la fuerza, pataleando y tirando al aire dentelladas de perro, hasta la última celda del pabellón de la cárcel. En el camino se dieron cuenta de que estaba embarrada de sus excrementos y la lavaron a baldazos en el establo. Tantos conventos en esta ciudad y el señor obispo nos manda los surullos, protestó la abadesa. La celda era amplia, de paredes ásperas y el techo muy alto, con nervaduras de comején en el artesonado. Junto a la puerta única había una ventana de cuerpo entero con barrotes de madera torneada y los batientes atrancados con un travesaño de hierro. En la pared del fondo que daba al mar había otra ventana alta, condenada con crucetas de madera. La cama era una base de argamasa con un colchón de lienzo relleno de paja y percudido por el uso. Había un poyo para sentarse y una mesa de obra que servía al mismo tiempo de altar y lavatorio bajo un crucifijo solitario clavado en la pared. Allí dejaron a Sierva María, ensopada hasta la trenza y tiritando de miedo, al cuidado de una guardiana instruida para ganar la guerra milenaria contra el demonio. Se sentó en el catre mirando los barrotes de hierro de la puerta blindada y así la encontró la criada que le llevó el platón de la merienda a las 5 de la tarde. No se inmutó. La criada trató de quitarle los collares y ella la agarró por la muñeca y la obligó a soltarlos. En las actas del convento que empezaron a levantarse esa noche, la criada declaró que una fuerza del otro mundo la había derribado. La niña permaneció inmóvil mientras la puerta se cerró y se oyeron los ruidos de la cadena y las 2 vueltas de la llave en el candado. Vio lo que había de comer, unas piltrafas de cecina, una torta de casabe y una jirafa de chocolate. Probó el casabe, lo masticó y lo escupió. Se acostó boca arriba. Oyó el resuello del mar, el viento de agua, los primeros truenos de abril cada vez más cerca. Al amanecer del día siguiente, cuando volvió la criada con el desayuno, la encontró durmiendo sobre los matorrales de paja del colchón que había destripado con los dientes y las uñas. Al almuerzo se dejó llevar de buenos modos al refectorio de las internas sin votos de clausura. Era un salón amplio con una bóveda alta y ventanas grandes, por donde entraba a gritos la claridad del mar y se oía muy cerca el estruendo de los cantiles. 20 novicias jóvenes, la mayoría, estaban sentadas frente a una doble fila de mesones vastos. Tenían hábitos de estameña ordinaria y la cabeza rapada, y eran alegres y bobaliconas, y no ocultaban la emoción de estar comiendo su pitanza de cuartel en la misma mesa de una energúmena. Sierva María estaba sentada cerca de la puerta principal entre 2 guardianas distraídas y apenas si probaba bocado. Le habían puesto una bata igual a la de las novicias y las chinelas todavía mojadas. Nadie la miró mientras comían, pero al final varias novicias la rodearon para admirar sus abalorios. Una de ellas trató de quitárselos. Sierva María se encabritó. A las guardianas que trataron de someterla se las quitó de encima con un empellón. Se subió en la mesa, corrió de un extremo al otro gritando como una poseída verdadera en zafarrancho de abordaje. Rompió cuanto encontró a su paso, saltó por la ventana y desbarató las pérgolas del patio, alborotó las colmenas y derribó los talanqueras de los establos y las cercas de los corrales. Las abejas se dispersaron y los animales en estampida irrumpieron aullando de pánico hasta en los dormitorios de la clausura. No ocurrió nada desde entonces que no fuera atribuido al maleficio de Sierva María. Varias novicias declararon para las actas que volaba con unas alas transparentes que emitían un zumbido fantástico. Se necesitaron 2 días y un piquete de esclavos para acorralar el ganado y pastorear las abejas hasta sus panales y poner la casa en orden. Corrió el rumor de que los cerdos estaban envenenados, que las aguas causaban visiones premonitorias, que una de las gallinas espantadas se fue volando por encima de los tejados y desapareció en el horizonte del mar. Pero los terrores de las clarisas eran contradictorios, pues a pesar de los aspavientos de la abadesa y de los pavores de cada quien, la celda de Sierva María se convirtió en el centro de la curiosidad de todas. La queda de la clausura regía desde que cantaban las vísperas a las 7 de la noche hasta la prima para la misa de las 6. Las luces que se apagaban y solo permanecían las de las pocas celdas autorizadas. Sin embargo, nunca como entonces era tan agitada y libre la vida del convento. Había un tráfico de sombras por los corredores, de murmullos entrecortados y prisas reprimidas. Se jugaba en las celdas menos pensadas, lo mismo con baraja española que con dados cargados, y se bebían licores furtivos y se fumaba tabaco liado a escondidas desde que Josefa Miranda lo prohibió dentro de la clausura. Una niña endemoniada dentro del convento tenía la fascinación de una aventura novedosa. Aún las monjas más rígidas escapaban de la clausura después del toque de queda y se iban en grupos de 2 o 3 para hablar con Sierva María. Ella las recibió con las uñas, pero pronto aprendió a manejarlas según el humor de cada quien y de cada noche.
Una pretensión frecuente era que le sirviera de estafeta con el diablo para pedirle favores imposibles. Sierva María imitaba voces de ultratumba, voces de degollados, voces de engendros satánicos, y muchas se creyeron sus picardías y las sentaron como ciertas en las actas. Una patrulla de monjas travestidas asaltaron la celda una mala noche, amordazaron a Sierva María y la despojaron de sus collares sagrados. Fue una victoria efímera. En las prisas de la huida, la comandante del atraco dio un traspié en las escaleras oscuras y se fracturó el cráneo. Sus compañeras no tuvieron un instante de paz mientras no devolvieron a su dueña los collares robados. Nadie volvió a perturbar a su dueña nadie volvió a perturbar las noches de la celda. Para el marqués de Casalduero fueron días de luto, mas había tardado en internar a la niña que en arrepentirse de su diligencia, y sufrió un pasmo de tristeza del que nunca se repuso. Merodeó varias horas alrededor del convento, preguntándose en cuál de sus ventanas incontables estaba Sierva María, pensando en él. Cuando regresó a la casa vio a Bernarda en el patio tomando el fresco de la primera noche. Lo estremeció el presagio de que iba a preguntarle por Sierva María, pero apenas lo miró. Soltó los mastines y se acostó en la hamaca de la alcoba con la ilusión de un sueño eterno, pero no pudo. Los alicios habían pasado y era una noche ardiente. Las ciénagas mandaban toda clase de sabandijas aturdidas por el bochorno y ráfagas de zancudos carniceros, y había que quemar bostas de vaca en los dormitorios para espantarlos. Las almas se hundían en el sopor. El primer aguacero del año se esperaba entonces con tanta ansiedad como había de rogarse 6 meses después que escampara para siempre. Apenas despuntó el alba, el marqués se fue a casa de Abrenuncio. No había acabado de sentarse cuando sintió por anticipo el inmenso alivio de compartir su dolor. Fue a su asunto sin preámbulos. He depositado a la niña en Santa Clara. Abrenuncio no entendió y el marqués aprovechó su desconcierto para el golpe siguiente. Será exorcizada, dijo. El médico respiró a fondo y dijo con una calma ejemplar: Cuénteme todo. Entonces el marqués le contó la visita al obispo, sus ansias de rezar, su determinación ciega, su noche en blanco. Fue una capitulación de cristiano viejo que no se reservó ni un secreto para su complacencia. Estoy convencido de que fue un mandato de Dios, concluyó. ¿Quiere decir que ha recuperado la fe?, dijo Abrenuncio. Nunca se deja de creer por completo, dijo el marqués. La duda persiste. Abrenuncio lo entendió. Siempre había pensado que dejar de creer causaba una cicatriz imborrable en el lugar en que estuvo la fe y que impedía olvidarla. Lo que le parecía inconcebible era someter a una hija al castigo de los exorcismos. Entre eso y las hechicerías de los negros no hay mucha diferencia, dijo. Y peor aún, porque los negros no pasan de sacrificar gallos a sus dioses, mientras que el Santo Oficio se complace descuartizando inocentes en el potro o asándolos vivos en espectáculo público. La participación de Monseñor Cayetano de Laura en la visita al obispo le pareció un precedente siniestro. Es un verdugo, dijo sin más vueltas, y se perdió en una enumeración erudita de antiguos autos de fe contra enfermos mentales ejecutados como energúmenos o herejes. Creo que matarla hubiera sido más cristiano que enterrarla viva, concluyó. El marqués se santiguó. Abrenuncio lo miró trémulo y fantasmal con sus tafetanes de duelo y volvió a ver en sus ojos las luciérnagas de la incertidumbre que nacieron con él. Sáquela de ahí, le dijo. Es lo que quiero desde que la vi caminando hacia el pabellón de las enterradas vivas, dijo el marqués, pero no me siento con fuerzas para contrariar la voluntad de Dios. Pues siéntase, dijo Abrenuncio. Tal vez Dios se lo agradezca algún día. Esa noche el marqués solicitó una audiencia al obispo. Le escribió de su puño y letra con una redacción enmarañada y una caligrafía infantil y la entregó en persona al portero para estar seguro de que llegaba a su destino.